Hola. Este fin de semana estamos en Valls. Es la cuna de los castellers y de hecho vamos a visitar la colla más antigua del mundo. Y también vamos a conocer un poco más sobre un producto muy típico de esta zona que son los calçots. Estamos con Albert, el presidente de la Colla Vella dels Xiquets del Valls, ¿lo he dicho bien? Correcto. Albert nos va a contar todo lo que hay detrás del mundo de los castellers. El mundo casteller nace en Valls, el kilómetro cero es Valls, ¿no? Y se extiende por el Penedès, en el Vendrell y por Tarragona. Durante muchísimos años, cuando ven castillos, ahora les llamamos castellers, pero antes el nombre eran Xiquets de Valls, porque el origen era Valls, ¿no? En estos tiempos ha extendido ya por toda Cataluña, incluso tenemos collas, ¿no? Como en Madrid, París, Montreal, Chile, y hay una colla que nosotros tenemos apadrinada, que son los Xiquets de Hangzhou, en Shanghái. Del 4 de 9, hasta ahora el castell mítico que todo el mundo quería conseguir por la extrema dificultad. La primera cifra nos denomina la gente que va en cada nivel del castillo y la segunda cifra, el 9, la altura, ¿no? Una cosa que nos causa curiosidad es que el riesgo mayor lo toma siempre el niño de arriba, ¿no? El índice de accidentalidad que puede haber en los castillos es sumamente menor que el que puede tener un niño en el patio de un parvulario. Hombre, no puede tener vértigo, eso sí. No, vértigo no. Al final, como en casi todas las estructuras, donde está la clave es en la base. Todo el mundo es necesario porque en la base hace falta mucha gente y hay muchas funciones que hacer, ¿no? Pero nadie es imprescindible. Es un trabajo en equipo que si falla uno pones a cuatro, ¿no? Pero claro, la parte de arriba, los niños, pues es la más delicada, la que hay que cuidar más, por el balanceo que puede haber, que tiene que ser muy finitos, ¿no? El tronco también para aguantar toda la estabilidad y que el castillo no se mueva excesivamente. Y en la base hay una fuerza, una piña fuerte. Y supongo que también es un tema muy familiar, ¿no? En la Colla Vella mucha gente nacen siendo de la colla, ¿no? Y sí, familias enteras actuales y familias que son descendientes de antiguos castellers que ya nos han dejado, ¿no? Nos quedamos con ganas de venir pues, en plena temporada. Invitados estáis a venir y seréis bien recibidos sí, y os dejaremos participar y hacer castillos con nosotros. Vale, porque solo ver los vídeos a mí ya se me han puesto los pelos de punta. Estamos a punto de entrar en la Masía del Pla y aquí su dueño, Marc, nos va a contar un poco la historia y la cultura de los calçots. ¿Cuál es la temporada de los calçots? Empieza a medianos de noviembre y hasta medianos de abril, hablando de producto fresco. ¿Y la forma de cocinarlo? Para hacerlo como Dios manda es con sarmientos de cepa. Tienen que ser para ir mejor del año anterior, porque representa que así son más secos, y la llama que desprenden son los que los cuece. Se tienen que quedar negros. Se ponen 18 o 20 calçots en una teja y se sirve, bueno, la teja en el sentido de que conserva el calor. Yo estaba acostumbrada a tomarlo siempre con el concepto de salsa romesco. Y aquí me he enterado de que no, que existe una salsa específica de calçots. Una salsa de romesco un poco diferente en el sentido de que la salsa de calçots no lleva pan y no lleva tanto vinagre como la de romesco. Cualquiera le da un beso a Sandra hoy después del ajo que le está metiendo al pan. Pues a mí me encanta, ¿qué quieres que te diga? ¡Viva el ajo! ¡Viva! El babero también nos va a venir bien para la práctica con el porrón. Cogemos las dos centrales. Ay.
disfrutones, pues ya hemos visto cómo se cocinan los calçots, pero no nos tiene que bastar con esto, porque hasta que llegan al restaurante hay todo un proceso y para conocerlo hay que irse al origen. Y el origen es la tierra y por eso estamos con Kiko, que es dueño de fincas de calçot y sabe mucho de la producción de calçot. El calçot sale, esto es una cebolla rubia, Sí. pues rubia no, de la misma medida, pero blanca. Esta es solo para hacer calçots. Esta no te la puedes comer como la rubia. En crudo como esta no, porque pica. Y tú imagínate que ahora aquí no hay calçots, no hay ningún calçot. Sí. Y estos son los surcos. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos las cebollas blancas, medida grande, y vamos poniendo. Ah, aquí, o sea, lo que se planta es una directamente aquí, la cebollita la blanca. cebolla, sí. Estos grillos van creciendo y cuando más o menos tienen un palmo, Sí. cogemos tierra de aquí y de aquí y la lanzamos a la cebolla. En catalán decimos calçar, de aquí viene el nombre de calçot. ¿Qué sentido tiene calzar los grillos de la cebolla? Primero, que vayan creciendo más arriba. Segunda, toda la parte que tú vas calzando, como no le toca el sol, se vuelve blanca. Cuanto más blancos son, más dulces salen después. Cuando van creciendo los grillos, se van abriendo y la cebolla se pudre por natural. Esto negro que queda aquí es el resto de cebolla que ha desaparecido. Bueno, pues antes de que nos despidamos de Kiko y que cerremos esta escapada a Valls, cuéntanos, ¿qué es eso de que en Valls hay que alzar la cabeza 3 veces? Primera, para ver el campanario de la iglesia de San Juan, que es lo más alto de Cataluña. Sí. Segundo, para ver los castells. Y tercero, para comer calçots. Amigo. Bueno, disfrutones, pues dejamos Valls, que lo tenemos allí abajo, y esperamos encontraros en el próximo vídeo y en la siguiente escapada, en Viajando a Nuestro Aire. Nos despedimos, que hace muchísimo frío aquí. Adiós.